Hola, un día más. Celebremos la vida. En estos tiempos tan difíciles debemos dar la cara amable y que el espíritu esté fortalecido, así que vamos a tratar de sonreír. En la escuela, la maestra les dice a sus alumnos: voy a decirles algunas expresiones y ustedes dirán en qué tiempo están. Tiempo verbal. Hoy llueve. Ayer llovió. Mañana lloverá. Y un niño le dice: tiempo de lluvia. En la parte teórica, hoy quiero hablar con ustedes acerca de las irregularidades verbales. Claro, no nos da tiempo ni es el propósito de abarcar todas, solo vamos a hablar de dos. Para esto tenemos que saber qué cosa es un verbo regular. Un verbo regular es aquel que se apega a alguno de los tres patrones establecidos que corresponden a los verbos amar, comer y partir generalmente. Si un verbo se conjuga en todos los tiempos, modos y personas, igual que amar, ese es un verbo regular. Amo, amas, ama, amé, amaste, etc. Si se sale de este patrón, eso significa que es un verbo irregular. Y hay varias irregularidades, decía, entre ellas, y las que quiero comentar hoy con ustedes, son la diptongación, que significa poner un diptongo donde no lo hay. La aclaración es que el diptongo es un conjunto de fonemas, de dos fonemas, que se pronuncian en la misma sílaba, como cuando decimos cuento, ahí hay un diptongo. Y donde no hay este diptongo en el verbo a la hora de conjugar y se incorpora en ese momento, estamos hablando de un verbo irregular por diptongación. Un ejemplo claro: volar. Nadie dice, aunque podría ser, que diga yo volo, sino yo vuelo. La O estaba presente originalmente, pero se transforma en el diptongo UE para decir yo vuelo. El verbo volcar es irregular por diptongación, vuelco, vuelcas, de modo que cuando alguien dice a ver si no se volca, está cometiendo un error en la conjugación del verbo. Vuelca. Soldar también es irregular por diptongación, sueldo, sueldas. Hay una clave muy práctica y consiste en buscar un sustantivo o un adjetivo que, si tiene el diptongo, esto significa que el verbo se conjuga con ese diptongo. Por ejemplo, en volar, el sustantivo es vuelo. Entonces es yo vuelo, tú vuelas. Soñar, el sueño. Yo sueño, tú sueñas. Volcar, el vuelco. Cuando decimos le dio un vuelco al corazón. Vuelco, vuelcas. Soldar, parece curioso, raro, pero es el sueldo. ¿Qué es el sueldo? En la historia de las palabras nos encontramos con que sueldo significa en realidad sólido. De ahí viene sueldo, y se hablaba de sueldo cuando les pagaban el salario. Otra historia interesantísima de por qué se llama salario, algún día hablaremos de ella. Les pagaban en sólidos, en metal firme, sus estipendios, les pagaban sus honorarios, y entonces decían, esto es un sueldo. Como existe ese sustantivo, es que entonces el verbo soldar es irregular por diptongación. Yo sueldo, tú sueldas, aunque es muy común escuchar, principalmente en los talleres, que alguien diga, solda esta pieza. Deberíamos decir, suelda. La otra irregularidad que quiero comentar hoy con ustedes se llama pretérito llano. Se toma como punto de partida la primera persona del pretérito. En un verbo regular, la primera persona del pretérito es una palabra aguda. Por ejemplo, amé, comí, es un verbo regular. Se llama pretérito llano porque en lugar de una palabra aguda, en ese punto se hace uso, de una palabra grave, por eso se llama pretérito llano. Por ejemplo, en traer, en vez de decir traí, se dice traje.
Traducir, en vez de decir traducí, se dice traduje. Andar, en vez de decir andé, se dice o debe decirse anduve. A propósito, alguien decía en una ocasión, es que andé mucho. Lo corrigieron y le dijeron, no se dice andé, se dice anduve. Ah, es que anduve y no me cansuve. Naturalmente es anduve y nada más. En las curiosidades lingüísticas, hoy quiero abordar la etimología curiosa de algunas palabras. Por ejemplo, es muy desagradable, pero corresponde a una realidad económica y social de los pueblos en desarrollo. Es una manera eufemística de llamar a los pueblos que están en la lona económicamente. Hay muchos piojos. Cuando hay abundancia de piojos y hay problemas en el cuerpo, se dice que esta persona padece pediculosis. ¿Por qué pediculosis? Porque pediculus es el nombre genérico de los piojos. Pediculus capitis es el nombre científico del piojo de la cabeza. Pediculus vestimenti es el nombre científico del piojo de la ropa. Hay otro tipo de pedículos, no sería agradable hablar de él. Lo curioso es esto: pediculus es diminutivo de pes, pedis, que significa pie en latín. De manera que al decir pediculus estamos diciendo piececito. Y esto me remonta a mi infancia, hace mucho tiempo. Los niños de aquella época decían, dentro de unos chistes muy inocentes, preguntaban, ¿qué animal es el único que camina con los pies en la cabeza? La respuesta era el piojo. Sí, pero en la cabeza de otro. Pediculus entonces significa piececito. Otra palabra curiosa, sarcófago. Sabemos que es un sarcófago. Su significado en griego es impresionante, ¿sí? Porque sarcófago viene del griego, y en el griego nos vamos a encontrar con una palabra que es sarcos, que significa carne, y fagos, que significaría yo como, devorador de, etc. Esto nos da un significado etimológico impresionante. Sarcófago significa el devorador de carne. Nos imaginemos un sarcófago de los faraones y cómo el cuerpo humano está allá adentro y lo devoran. Sí, es una explicación un poco curiosa, si ustedes quieren, porque a veces usamos las palabras, no recordamos, porque tampoco nos vamos a atormentar para andar buscando por qué se está diciendo cada palabra de esa manera. Otro significado curioso, para irnos a la etimología, es panteón. Panteón significa, en realidad, lugar donde están todos los dioses. Se habla en las obras literarias del panteón griego, pero están hablando no del Camposanto, sino que están hablando de la lista de todos los dioses que ellos tenían, ¿sí? Zeus, Gea, etc. Entonces se hablaba de el panteón griego. Hay un sinónimo bellísimo, por cierto, que es cementerio. Cementerio significa, y por eso dije bellísimo, significa dormitorio, tomado del griego. Cementerio. En mi hablar diario yo prefiero decir cementerio que decir panteón, decir camposanto, o algunos en broma dicen depósito de carnes frías, pero eso es muy cruel. Quiero invitarlos a que pulsen la manita hacia arriba para indicar que les gusta el video, pedirles que compartan, pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones y que dejen sus comentarios. Aquí estamos para servirles. Nos pidió un usuario que habláramos un poco más acerca de la arbitrariedad en el signo lingüístico y con mucho gusto lo hacemos. Cuando se dice que el signo lingüístico es arbitrario,
no estamos hablando de un capricho, sino que estamos hablando de que en los objetos no hay algo que obligue a llamarle de la manera en que se ha llamado. Por ejemplo, libro. Alguien dijo libro para este objeto, libro, y nada más, pero en este objeto nada hay que obligue a que se le llame libro. Por eso en otros idiomas se les llama de otro modo. Eso es la arbitrariedad, es decir, que el signo es inmotivado. Pato, en inglés, pues acuérdense del pato Lucas, del pato Donald. No me gusta mucho el inglés, lo tengo que reconocer, por lo tanto no se me da. Pero duck, yo recuerdo haberlo visto escrito así, duck, la pronunciación podría ser otra, eso no es una clase de inglés, pero duck gracias Rome, en inglés es duck y estamos hablando de un pato y en otro idioma seguramente tendrá otro significante. Flor, flower en inglés, flor en español, fleur en francés, etc. Azul, blue, bleu, según el idioma en que se haya generado la palabra. Eso es la arbitrariedad. Y la convencionalidad viene en función de esto, que alguien empezó a hablar de esa manera y los demás, sin tener que ponerse de acuerdo, sin discutir si estaba bien, si estaba mal, si les gustaba o si no les gustaba, fueron aceptando el término, la voz, la palabra, fueron aceptando toda esta manifestación de significantes, es decir, de la forma, y se fue generalizando y mucha gente tomó como propia esta expresión y así fue como fueron naciendo los idiomas. A propósito de todo esto, me gustaría completar la información con esto que aparece en el libro del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que es un autor tan importante que es considerado como el padre de la lingüística moderna. Dice varias cosas interesantes. La masa social, así dice, la masa social no es consultada y el significante escogido no podría ser reemplazado por otro. En cualquier época y por muy alto que nos remontemos, la lengua aparece siempre como una herencia de la época precedente. De hecho, ninguna sociedad conoce ni ha conocido jamás la lengua de otro modo que como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que aceptar tal cual. Un estado de lengua dado es siempre un producto de factores históricos. Los sujetos son, en gran medida, inconscientes de las leyes de la lengua. Cada pueblo está generalmente satisfecho o conforme de la lengua que ha recibido. El tiempo altera todo. No hay razón para que la lengua escape a esta ley universal. Por hoy creo que basta, así que nos veremos la próxima. Recuerden que la duda es la madre del conocimiento. Que estén bien.